Estamos todos en distintos lugares del mundo, esta es la particularidad de la convocatoria de la FIL. Yo estoy en Rosario, Argentina, aquí encerrado, en una cuarentena dura. Otros están en distintos países por supuesto, España y en España y también en otros países de América Latina, porque justamente la FIL es una fundación iberoamericana. Tenemos el enorme gusto de tener con nosotros a Daniel Lacalle, un economista joven y muy notorio, una espada clave del liberalismo, muy comprometido a través de sus clases, sus artículos, sus libros. Es un business economic, porque es una persona que ha logrado también hacer una, un desarrollo con la empresa privada muy importante, o sea, no es un economista que teorice, y como digo, es una pieza clave en la lucha por las ideas de la libertad. Escribió varios libros, a mí me gustó mucho uno que se llama Viaje a la Libertad Económica, lo recomiendo mucho, porque sí, allí habla del gasto y de la austeridad, un tema enormemente actual hoy día, ¿no? Así que bienvenido, Daniel, es un gusto que nos acompañes y le voy a ceder la palabra ahora a otro querido amigo, Juanma Melgarejo, miembro del Consejo Empresario de la FIL, un gran soporte en nuestra fundación para que coordine todo este debate que, como saben, va a durar alrededor de una hora. Primero Daniel va a hablar unos minutos y luego tendremos el debate. Juanma, adelante. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, bienvenidos a todos, especialmente a Daniel. Yo creo que después de la introducción que ha hecho Gerardo me va a costar mejorarla, pero bueno, yo creo que hay ciertos datos que para nosotros como españoles son importantes. Yo creo que Daniel, entre otras cosas, digamos, de la formación que tiene, entre otras cosas, bueno, la parte de ser doctor, autor, escritor, profesor, yo creo que lo hemos conocido mucho en la parte pública, ¿no? Yo creo que aparte de la parte privada, que como gestor de fondos, la parte pública para nosotros ha sido alguien bastante relevante, ¿no? Aquí en España 3 Media o 13 Televisión o, digamos, todo el tema de televisión lo ha trabajado bastante, ¿no? A mí una de las cosas que me gustaría resaltar de Daniel es de aquellos defensores de la valentía, sobre todo desde el punto de vista público, de la verdad económica, ¿no? Yo creo que para muchos los datos y las cifras eran algo que parecían que eran inviolables, que no se podían alterar, y con sus intervenciones a nivel público nos han dado cuenta de que tristemente esos datos y esas cifras nos lo transmiten de una forma un poco de manera involuntaria, ¿no? Entonces, a mí me gustaría darle paso a Daniel para que hablemos sobre el topic de la amenaza en la que estamos viviendo ahora. Hay muchos compañeros de Latinoamérica en la que llevan mucho tiempo sumergidos en este problema, pero en especial la amenaza del intervencionismo ante la crisis del COVID, ¿no? Como ha dicho Gerardo, tendremos la intervención de Daniel y tendremos tiempo para las preguntas, con lo cual os agradeceríamos que utilicéis el chat para poder mandarnos las preguntas y que podamos hacer esta charla lo más amena posible. Así que muchas gracias, Daniel, y todo tuyo. Tienes el micrófono silenciado. Las maravillas de Zoom, entre otras cosas, son que te ponen en silencio de repente. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Juan. Sobre todo, muchas gracias, Gerardo, por llamarme joven, que es estas cosas donde se escuchan todos los días más. Yo creo que es un enorme placer estar con todos vosotros en un momento que yo creo que es absolutamente para los defensores de la libertad y para todo lo que tiene que ver con la defensa de la iniciativa individual y la defensa de la prosperidad, porque es al fin y al cabo lo que trae la iniciativa individual y el libre comercio y el libre albedrío. En esta crisis se ha aprovechado una crisis sanitaria por parte de los más intervencionistas para presentar al Estado, al gobierno más que al Estado, y sobre todo para identificar al Estado con el gobierno, para presentar al gobierno como el recurso de primera instancia en la economía, que es necesario que el gobierno intervenga en todo cuando claramente nos dicen el mercado no ha podido gestionar esta pandemia.
Y es falso, ¿no? Y es falso porque si hay algo que nos muestra esta crisis es que lo que nos permite hoy en día estar lidiando con una crisis sanitaria sin tener escasez de alimentos, sin pudiéndonos comunicar como nos estamos comunicando ahora, etcétera, es precisamente lo rápidamente y lo eficientemente que se han adaptado las empresas. Esta no es una crisis del capitalismo, esta es una crisis del intervencionismo. ¿Por qué? Porque han sido los gobiernos los que han sido más incompetentes a la hora de gestionar lo que ya era una amenaza, una crisis que venía de Asia, que además han tomado la decisión más absolutamente ridícula que se puede tomar, que es el cierre forzoso completo de una economía, pensando, como solamente se le puede ocurrir a un burócrata, que cerrar la economía durante 2 o 3 meses no tiene implicaciones a largo plazo. Y tiene muchas implicaciones a largo plazo. Entonces, esta es una crisis en la que lo que se ha demostrado es lo peligroso que es poner demasiado poder en manos de los gobiernos. No solamente han sido absolutamente incapaces a la hora de prevenir una crisis sanitaria y de tomar las medidas de lo que se supone que es su parte más de mayor conocimiento y de mayor, digamos, experiencia, que es la gestión sanitaria, sino que además han sido absolutamente incompetentes a la hora de llevar a cabo medidas que protegieran el tejido productivo. ¿Todos? No. Si nosotros hacemos un análisis de la crisis como estamos ahora mismo viviendo, nos daremos cuenta que los países que más están cayendo en Producto Interior Bruto son también los que han llevado a cabo el cierre forzoso más agresivo y las medidas económicas más intervencionistas. Lo que nos demuestra esta crisis es que los países con mayor libertad económica, los países que han llevado un confinamiento más leve, incluso ningún confinamiento, y los países que han mantenido una política de gestionar la crisis sanitaria con medidas serias, no con medidas represoras, y a la vez preservar el tejido productivo, son los que van a salir más fuertes de la crisis. El peligro del intervencionismo es que ahora hay todo un entorno, no solamente público, sino también empresarial, que está dispuesto a entregar parte de la libertad y parte de su iniciativa individual a cambio de un apoyo por parte de los gobiernos que va a venir utilizando los recursos del sector privado. Estamos escuchando constantemente que el Estado A o el gobierno B va a rescatar no sé qué, pero el gobierno, el Estado, no rescata nada, lo rescata el sector privado. ¿Qué recursos utiliza el Estado para rescatar alguna industria? Los recursos que vienen del sector privado. Sin sector privado, sin empresariado, sin iniciativa individual, sin contribuyentes, no existe el sector público, no existen las ayudas sociales y desde luego no existen los rescates. Ninguna economía se puede endeudar o tomar medidas agresivas fiscales y monetarias sin el apoyo y sin el respaldo de ¿qué? Del sector privado. Por lo tanto, debemos ser muy cautelosos a la hora de acudir al gobierno como garante de primer recurso. Primero, porque no lo es. Utiliza los recursos del sector privado. Segundo, porque el objetivo final de muchos de esos gobiernos no es que salgamos de la crisis más fortalecidos, sino que salgamos de la crisis más dependientes de la utilización de esos recursos privados por parte del Estado para entregar subvenciones y entregar ayudas. El peligro del intervencionismo es muy importante. Es muy importante porque los titulares parecen ópticamente atractivos. Ayudas, enormes, entre comillas, planes de estímulo, inyección de liquidez, escuchamos. En realidad, inyección de liquidez es endeudarse más. En realidad, planes de estímulo significa gastar mucho más, que significa muchos mayores impuestos en el futuro.
Y lo que debemos ser muy conscientes es de que hay un enorme riesgo en caer en la trampa de aceptar esa alternativa del diablo, que lo que nos dice es que lo que tenemos que hacer ahora es gastar y luego ya pensaremos en ahorrar. Estamos todavía, ya en el año 2019-2018, estábamos todavía sin recuperarnos en cuanto a endeudamiento, en cuanto a déficits, en cuanto a intervención gubernamental, de la intervención gubernamental del 2008. Porque entonces la falacia que muchos economistas dicen de que ahora es el momento de que los gobiernos gasten y que los gobiernos se endeuden, luego viene con la trampa de que en época de crecimiento tampoco ahorran, ¿no? Tenemos constantemente este concepto repetido por los mal llamados neokeynesianos que dicen que el Estado tiene que gastar en épocas de crisis. Bueno, pero es que parece que han borrado de las recomendaciones de Lord Maynard Keynes la parte de ahorrar en tiempos de bonanza, porque no lo hacen, ya lo hemos visto en la época de 2011 a 2018. Entonces, es muy importante, precisamente, que repitamos constantemente en el debate público, todos los que tenemos acceso a los medios de comunicación y a plataformas como esta, y los que en cada día estáis en discusiones con familiares, con amigos, en el trabajo, en la universidad, en los distintos foros, repitamos estas tres evidencias. Primero, no existe el sector público sin el sector privado. Ni siquiera un régimen como el cubano o como el régimen venezolano puede vivir sin el comercio exterior con países, con el sector privado. Dos, no es una crisis del capitalismo, es una crisis del intervencionismo más incompetente posible, y se está demostrando. Tres, no es una disyuntiva entre economía y salud. Los países que mejor han gestionado la pandemia son también los que han puesto como pilar fundamental sostener y preservar el tejido productivo. Corea del Sur, Taiwán, Austria, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, son países en los que no solamente tienen un altísimo nivel de libertad económica, sino que además han sido muchísimo más responsables con medidas serias y protocolos sencillos pero eficientes, a la vez que preservando el tejido productivo y la libertad individual. Tampoco es verdad, ¿no? Número 4, que en este momento lo que se demuestra es que lo que hay que llevar a cabo son políticas públicas, porque lo que nos ha permitido sortear la pandemia ha sido la iniciativa privada. Las empresas son las que han puesto en marcha mayor producción de máscaras en tiempo récord, mayor producción de gel, las que van a sacar vacunas en un tiempo absolutamente récord en la historia de la medicina. Es también falso que los gobiernos en este entorno lo que tengan que hacer sea introducir muchísima mayor regulación y muchísimo mayor control sobre la economía para evitar que se generen excesos. Porque el mayor exceso que está ocurriendo en la economía actualmente es gubernamental. Si miramos Latinoamérica, tenemos muchas personas que nos están viendo desde países de Latinoamérica. Una de las cosas que subraya esta pandemia es la divergencia entre los países más libres de los países menos libres. La diferencia entre crecimiento de los países en caídas y en empeoramiento de la economía, de los países en los que tienes unos gobiernos que están siendo lo más prudentes con respecto tanto a la fiscalidad como a la intervención, como al preservar el tejido productivo, son los que lo están haciendo mejor. Y los más intervencionistas son los que, además de estar ya peor en el 2019 y en el 2018, son los que van a estar peor en el 2020 y, ojo, 2021 y 2022. Porque a lo que nos enfrentamos no es a una crisis de la que salgamos rápido. Es muy importante también resaltar en nuestros debates que la idea completamente incompetente y
alocada por parte de los gobiernos de llevar a cabo el cierre forzoso de la economía completa durante un par de meses, pensar que eso no tiene ramificaciones muy importantes sobre el crecimiento, el empleo, la inversión y la solvencia a medio plazo, solo se le puede ocurrir a un burócrata. Cualquier persona que tenga una empresa, que tenga un negocio, sabe que 2 meses de cierre total tiene implicaciones a medio y largo plazo. Entonces, es el momento de retomar con más fuerza que nunca nuestra lucha en el mundo de las ideas, porque los que se están presentando como los salvadores de la sociedad en esta crisis son precisamente los que, uno, la han llevado a la crisis, dos, los que no la van a sacar. Entonces, tenemos que actuar con contundencia, con claridad y además con el poder de los datos para mostrarle a la gente que no es una disyuntiva entre economía y salud. No es una disyuntiva entre capitalismo y socialismo, y mucho menos una disyuntiva entre sector privado y sector público. Si el sector público va a sobrevivir de esta crisis, será gracias a que los empresarios como los que estáis en esta llamada y los que están en todo el mundo van a trabajar para preservar su negocio en un entorno en el que el negocio está sufriendo, no porque su gestión sea mala, no porque su estrategia sea mala, no porque hayan hecho malas decisiones de inversión, sino porque unos señores que jamás han creado un puesto de trabajo decidieron que era una estupenda idea encerrar a todo el mundo e introducir el miedo y la desesperanza como factores para aumentar el intervencionismo. Por lo tanto, si queréis pasamos a preguntas y respuestas, pero es precisamente el momento no para pensar que nuestras ideas no son para este tipo de momentos, sino para recordar que es precisamente ahora cuando nuestras ideas son las que nos permiten salir de crisis como esta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Empezamos con las preguntas, si os parece. Yo voy a aprovechar, ya que estamos aquí en directo, has nombrado una serie de términos para mí muy claves, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí somos empresarios y entre ellos has nombrado una incompetencia. Yo creo que uno de los puntos claves con lo cual nosotros o más temor teníamos en España fue la parte de los datos del segundo trimestre del año, ¿no? Que era un poco a ver, se suponía que íbamos a ir mejorando y, como sabes, se hicieron públicos unos datos del segundo trimestre de crecimiento, bueno, o la contracción del PIB, que hablaba de un 18,5%, no me acuerdo el dato. Y fue un mensaje muy claro, ¿no? Decir, bueno, pues nos contraemos un 18, pero no os preocupéis, que Estados Unidos está contrayendo un 33. No sé si te acuerdas de este dato, ¿no? Al final, uno como empresarios como nosotros, ¿te acuerdas la diferencia entre analizado y no? Pero decías, oye, nosotros necesitamos confianza, una de las cosas, y mandando mensajes como el que nos mandaban desde el ministerio en ese caso, ¿no? Y después, como dices tú, la parte de endeudamiento en que los empresarios nos tenemos que apalancar para pasar este tiempo, una situación muy complicada, ¿no? Yo creo que una de las cosas es este sacrificio, totalmente de acuerdo contigo, que tenemos que soportar las empresas privadas para mantener lo público. ¿Cuánto crees que va a ir en el tiempo? Hombre, yo creo que estaremos recuperando el nivel de Producto Interior Bruto privado de las familias y de las empresas aproximadamente en el 2023. Por otro lado, que la estadística de Estados Unidos se haga anualizada significa que la caída de un trimestre se multiplica por 4 y se dice... Entonces, que un gobierno tenga la desvergüenza de comparar datos no anualizados con anualizados, España cayó un menos 18,5% con respecto a un menos 9% de Estados Unidos. Y lo compara con el dato anualizado de menos 32. Es decir, si hubiera sido anualizado para España sería menos 52. ¿De acuerdo? Entonces, pero
esta es otra cosa que cualquier empresario, cualquier gestor del mundo que sea medio decente, lo último que haces en tu vida es compararte con, incluso si eso fuera cierto, que no lo es, vuelvo a decirlo, Estados Unidos ha caído muchísimo menos que España y muchísimo menos que la Unión Europea en términos equivalentes, pero incluso si fuera cierto, ¿de dónde ha salido la idea de que te tienes que comparar con quien lo hace peor? Tendrás que compararte con quien lo hace mejor. Tendrás que decir, oye, ¿quién es el que mejor lo ha hecho? No, lo que han hecho los gobiernos en España, en Argentina, en tantos otros sitios ha sido ignorar y silenciar todos los datos que pudieran en sus medios de comunicación de los países, decenas y decenas y decenas de países que lo han hecho mucho mejor y tergiversar los datos para mostrar que otro lo ha hecho peor y que por lo tanto esto es un problema global. No, esto es un problema, esto es una caída de muchas economías, efectivamente, pero es que estamos hablando de que Corea del Sur, que está mucho más cerca de China, es más grande que España y tiene muchísimos menos muertos por millón y va a caer este año, creo que es un 2% la economía. Entonces, yo no me comparo con quien lo hace peor y desde luego no me invento datos para sacar a que alguien lo hace peor cuando es mentira, pero lo que me comparo es con quien lo hace mejor. En cuanto a esta salvación que nosotros pensamos, como dice bien, del fondo europeo, ¿no? De los famosos 140.000 millones que van a llegar en los próximos 5 años, ¿no? Esa parte de una parte préstamo y otra ayudas directas, viendo un poco lo que está viviendo en España a través de los presupuestos, dicen que, bueno, que ya ese gasto ya lo tienen prácticamente asumido o gastado en ese sentido. ¿Cómo crees que va a ir la reactivación de la economía cuando esto ya lo tenemos más que adjudicado? Cualquier ciudadano de Latinoamérica que nos esté viendo ahora mismo entiende perfectamente que cuando escucha de un gobierno que todo va a ir bien porque vienen fondos del Fondo Monetario Internacional, lo que tienes que hacer es salir corriendo en dirección contraria. ¿Vale? La idea de que unos fondos que lo que están es para ayudar al país a fortalecerse en la salida, no para solucionar sus problemas estructurales, van a ser la panacea, que es lo que nos intentan vender en España con la Unión Europea, es un error. En el año 2009, la Unión Europea se gastó el 1,5% de su Producto Interior Bruto en un plan de estímulo que se llamaba el Plan de Empleo y Crecimiento, y eso no evitó una crisis en el 2011-12 muy fuerte, ¿no? ¿Y por qué no la evitó? Porque tú no puedes partir de la base de que unas inyecciones de liquidez que están orientadas a digitalización, a energía verde, etcétera, tal cual, vayan a solventar un problema de solvencia. Cualquier empresario que nos escuche puede entender que si tiene una empresa que gasta 60 e ingresa 40 y le dan una ayuda para invertir en digitalizar el negocio, no va a dejar de gastar más de lo que ingresa. Y eso es lo que no estamos teniendo en cuenta. No es que no estén teniendo en cuenta, es que están utilizando, en España se está repitiendo casi punto por punto lo que se hizo en el año 2009, que es decir, olvídense de lo que está pasando, que viene mucho dinero de la Unión Europea y que todo se va a solucionar. Y claro, si tú practicas la política del avestruz, pues te pasa como al avestruz, metes la cabeza en el agujero y acabas muerto. Bueno, pero para eso al final, para este famoso dinero, bueno, salvavidas, que realmente no creo que nos salve tanto porque va a ir repartido en 5 años, ¿no? Han puesto unas medidas, yo no sé si esas medidas son, las ves tú como realmente ves al gobierno que va a poder implantarlas, que no, en la situación en la que están, porque bueno, no va a ser dinero fácil. El gobierno ya ha tomado hace mucho tiempo, el gobierno en España ha tomado hace mucho tiempo la política que comentaba yo antes del avestruz, que es primero negar que haya ningún problema, después decir que ya ha pasado y tercero esperar que el maná llegue del cielo. Literalmente es pues como quien se enfrenta a una mala cosecha mirando al cielo y cantando y bailando en círculo esperando que llueva. La realidad es muy diferente. La realidad es diferente. Entonces, no, los fondos de la Unión Europea
pues serán un apoyo a la salida de la crisis para los que se tomen medidas previas para fortalecerse. Este gobierno no las va a tomar. Y además está empecinado en no llevar a cabo reformas estructurales porque quiere fiarlo todo a que España es demasiado grande para la Unión Europea y que, por lo tanto, si nos va mal, nos tienen que ayudar. Y no funciona. En cuanto a nosotros ahora, o los empresarios, como saben, la mayoría de nosotros estamos ahí manteniendo un hilo para saber qué va a pasar con el tema de las subvenciones, digamos, a los ERTE, ¿no? Que tiene que ir acabándose en el mes de septiembre. Se está luchando por ampliar ese margen, como han hecho muchos países, ¿no? De ir de trimestre en trimestre ayudando. Pero claro, al final dices, oye, España no tiene suficiente dinero, en mi opinión, para ir manteniendo esto y sobre todo un sector tan importante que es el que más ha afectado, que es el tema del turismo, el ocio y... Claro, es que no, el problema de llevar a cabo la política de la cigarra, vamos haciendo aquí símiles, ¿no? La cigarra y la hormiga, si tú te pasas el verano tocando el violín, que es lo que ha hecho este gobierno cuando crecía la economía al 2%, cuando llega el invierno no hay dinero para todas esas cosas. Porque se te desploman los ingresos por la crisis y porque te aumentan los gastos por los estabilizadores automáticos. Entonces, ahora es precisamente cuando se muestra por qué los países que tanto se criticaba a Alemania porque eran unos malvados que estaban ahorrando, era injusto que tuvieran superávit fiscal y superávit comercial, etcétera, etcétera. Pues ahora Alemania puede llevar a cabo medidas mucho más contundentes precisamente por haber ahorrado. Lo que le está pasando a España es simplemente que se ha quedado sin recursos, a pesar de todo el espacio fiscal que le ha dado, que le da el estar en la Unión Europea, se ha quedado sin recursos después de haberse pasado 2 años de bonanza aumentando los desequilibrios estructurales. En cuanto a Europa, el Banco Central Europeo, una de las preguntas que tenemos, el Banco Central Europeo, ¿crees que debería dejar, digamos, seguir fortaleciendo el euro? ¿O cómo ves que nos ayudaría más un euro fuerte o un euro más débil? Un ciudadano de cualquier país, sobre todo, mira, tenemos muchas personas que nos siguen desde Latinoamérica. No puedes tener una economía fuerte con una moneda débil. A ver si entendemos esto ya de una vez. Debilitar la moneda es debilitar la economía. Y debilitar la moneda no soluciona los problemas estructurales. Si debilitar la moneda mejorase las exportaciones y fortaleciese la economía, pues ¿qué le vamos a decir a los ciudadanos de Argentina o de Venezuela sobre serían hoy los líderes del crecimiento mundial? No, debilitar la moneda es el equivalente a una destrucción de los salarios reales de los ciudadanos y de los ahorros de los ciudadanos por decisión gubernamental. Nada más. Entonces, no te hace más competitivo porque ¿en qué mundo estamos viviendo en el que piensas que vas a vender más de algo por reducir ligeramente el precio cuando lo puede hacer cualquier otro país? No tiene ningún efecto. Entonces, y de hecho la demostración empírica es que los países emergentes en estos años en el que se han debilitado de manera muy importante sus monedas no han exportado más. No han exportado más. Entonces, el Banco Central Europeo, primero, no está conscientemente fortaleciendo el euro, si no, no tendría 2,4 trillones de euros de liquidez excesiva. Pero el euro, por lo que se mantiene relativamente estable, es por una sencilla razón. La razón por la que se mantiene relativamente estable es porque la confianza inversora en Alemania como garante del euro y en los países del centro de Europa lo mantiene estable. Y gracias a que lo mantiene estable, hoy los ciudadanos españoles, italianos, griegos y portugueses no nos encontramos con una inflación como pues, la de Argentina o la de Irán. Aquí en España, o sea, que tenemos dos hitos, yo creo, importantes, como comentábamos antes, el tema de los ERTE, ahora en septiembre, y el tema de empezar la evolución de los famosos ciclos, ¿no? Aquí Borja de Luis nos hace una pregunta, yo creo que
que es la que dices, bueno, evidentemente, ¿crees que merecen los ERTE? O sea, en su opinión dice que es verdad que es necesario durante un tiempo, pero la mentalidad de poder ampliarlos, ¿crees que sería conveniente o no? Porque al final lo que haces es privar de empresas buenas, empresas malas y hacer ese filtro que quizás sea necesario, ¿no? Bueno, lo que pasa para los ciudadanos que nos están escuchando en otros países, los ERTE son un mecanismo por el cual se subvenciona el empleo de empresas que están sufriendo por la COVID-19 durante un tiempo para que no tengan que despedir. ¿De acuerdo? Eso es un esquema que existe en todos los países del mundo. Se llama Furlough Jobs en Estados Unidos o en Reino Unido. El problema no es el debate sobre ERTES o no ERTES, es que los ERTE o los esquemas de empleo subvencionado o empleo potenciado, porque en realidad tampoco está subvencionado, lo único que estás haciendo es reducir las cuotas sociales. El problema es que es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, una empresa que quiere sobrevivir a esta crisis es una buena medida que existan estos esquemas para que le permitan mantener el empleo durante un periodo en el que están sufriendo sus ventas. Bien, pero no es una condición suficiente, porque esa empresa se encuentra con los mismos problemas de solvencia en cualquier caso, cuando abre la puerta del negocio y vende un 30% menos, pero sus costes y sus impuestos son los mismos. Entonces, hay que hacer más cosas y diferentes, que es lo que están haciendo, por ejemplo, Alemania, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Estados Unidos mismo, que es tomar medidas también de oferta para permitir que esos problemas de solvencia se mitiguen para las empresas que incuestionablemente este tipo de medidas no son perfectas. Por supuesto que va a haber algunas que van a ir a lugares equivocados. Pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que lo que nos está mostrando esta crisis es que la razón por la que hay que tomar esas medidas es porque lo que nos está mostrando es lo carísimo que es mantener una empresa en costes y sobre todo en impuestos en cualquier momento, que el cierre de esa empresa durante 3 meses te puede llevar a la quiebra. O sea, vuelvo a lo de, esto no es una crisis del capitalismo, sino del estatismo. O sea, lo que nos está demostrando es que es una locura que tengamos un sistema económico en la mayoría de los países de la OCDE en la que una empresa, al abrir la puerta del negocio, lo primero que hace hasta alrededor de las 12 de la mañana, desde las 8 de la mañana que abra, es pagar impuestos, antes de vender una sola de ventas. No, totalmente de acuerdo. Y volviendo a los dos hitos, yo creo que una de las cosas que vamos a ir viendo, yo creo, en el primer trimestre o en el segundo del 2021, es una situación muy delicada desde el punto de vista bancario, ¿no? Ahora estamos viendo el tema de fusiones, yo creo que es prioritario para fortalecer la economía que tenemos y además yo te he oído a ti muchas veces decir que nos gusta o no, necesitamos bancos fuertes, necesitamos bancos que ganen dinero y que mejoren la economía, ¿no? Pues la reestructuración de los bancos va un poco por ahí, ¿no? Yo creo que hay un temor a una desbandada, digamos, cuando empecemos a tener que amortizar esos préstamos. Bueno, las fusiones bancarias tienen la lógica siguiente. Primero, los bancos se tienen que fortalecer de cara a un entorno en el que en los países desarrollados, en Europa en particular, tenemos tipos de interés negativos. Con tipos de interés negativos, el negocio bancario es una ruina. Entonces, no puedes esperar tener muchos bancos, se tienen que unir y se tienen que unir para ser más competitivos. Yo siempre le muestro a la gente el siguiente ejemplo. Las compañías discográficas, ¿de acuerdo? Ante la llegada de todo tipo de plataformas de acceso a música completamente distintas, las compañías discográficas se tuvieron todas que fusionar para sobrevivir. Eso es lo que tienen que hacer los bancos. ¿Significa eso que va a haber menos competencia? No. Una de las razones por las que se fusionan es porque la competencia en el sector de los préstamos es cada vez mayor por parte de fintech, propias empresas incluso industriales o comerciales que también dan préstamos, etc. Por lo tanto, las fusiones son a la vez defensivas y activas.
pero son fundamentalmente defensivas ante un entorno de tipos negativos, de empeoramiento de las expectativas económicas y sobre todo de un modelo de negocio bancario que ha sido devastado por la política monetaria. Así, me hace una pregunta que yo creo que es muy genérica, pero a ver si conseguimos que te mojes un poco. Es si tuvieses que tomar medidas en España, en un país como España, ahora, ¿cuál sería? Bueno, yo escribí un artículo, varios, tenéis en mi página web de lacalle.com, de un plan para salir de la recesión sin caer en un rescate, también un plan serio contra la crisis y un acuerdo industrial. Entonces, lo que os recomendaría, sobre todo en aras de tiempo, es que los leyerais esos artículos, que los tenéis en mi página web, en los que explico las medidas que creo. Y hablamos de dos cosas, ¿no? Por un lado, estamos hablando de medidas de demanda que han sido ya implementadas, pero claro, tú no puedes tomar medidas, tú necesitas cuatro patas. Una, preservar el tejido empresarial, dar liquidez sin recurso para las microempresas que no tienen acceso a crédito, tienes que fortalecer la capacidad de atracción de capital y de inversión, reduciendo los impuestos para convertirte en un centro de atracción cuando se recupera la economía. Tercero, tienes que reducir el gasto innecesario de las administraciones públicas para acomodar el aumento que viene por los estabilizadores automáticos, el paro, etcétera. Y cuarto, tienes que dar facilidades administrativas. En esas dos últimas, en la parte de las facilidades administrativas y en la parte de la reducción de impuestos, en España no se ha hecho absolutamente nada. En España, todavía hoy, mientras estamos hablando, cuesta prácticamente entre 6 y 12 meses abrir un negocio. Eso es una locura. Y ahora que estamos con los famosos luchas políticas entre uno apoya, el otro se echa para atrás, uno quiere que sí, con otro que no, eso al final nos estamos jugando una de las cosas importantes, que es el tema de los impuestos, ¿no? La presión fiscal, a nosotros que los empresarios nos da un poco de miedo esa instabilidad de si pacta Ciudadanos, no pacta. ¿Cómo crees que va a acabar esta película? Con subidas de impuestos. Sin duda, ¿no? Desafortunadamente, equivocado, no funcionará, no se recaudará más, se retrasará la recuperación, pero piensa que por mucho que estemos hablando entre nosotros de aparentes diferencias enormes entre partidos, en realidad hay un tronco común en el debate político parlamentario en la mayoría de los países, que es que el gasto público no se toca. Si el gasto público no se toca, vienen más impuestos en el futuro, desafortunadamente. Y es una equivocación, porque los gobiernos se plantean al sector privado como si fuera un cajero automático, y no es eso. Ahora, aprovechando que tenemos aquí mucha gente de Latinoamérica, yo creo que Latinoamérica, como sabes, uno de los motores es México, ¿no? Una de las grandes preocupaciones que estamos viviendo es de la economía en México. ¿Cómo ves, desde el punto de vista empresarial, muchos de los que están con nosotros lo pueden corroborar? Hay un bloqueo brutal, ¿no? Real que está viviendo la economía. ¿Cuál es la situación en la que crees la que están viviendo México realmente? Yo estuve en México, tuve la oportunidad de pasar una semana de conferencias y entrevistas justo antes de las elecciones. Y la reacción casi de consenso entre el empresariado y entre las personas del mundo de los negocios era que López Obrador no iba a hacer lo que prometía que iba a hacer en las elecciones y que no iba a ser tan malo y que por lo tanto había que acomodarse. Grave error. Grave error del empresariado de pensar que los políticos intervencionistas no van a ser intervencionistas, ¿no? Si yo os... y el historial es absolutamente brutal, ¿no? México en el año 2010, esto es muy importante, México en el año 2019, ya con López Obrador completamente a tope dentro de la economía, fue por primera vez en décadas una economía que
estaba en contracción cuando su principal socio, Estados Unidos, estaba en crecimiento muy superior a la media de los países cercanos. Piénsalo, ¿eh? Esto es muy importante. El año pasado, es que ahora todo se disfraza con la pandemia, ¿verdad? Pero es que en el año 2019 México estaba en estancamiento con la economía de sus principales socios creciendo de manera muy importante. Y además se han tomado medidas detractoras de la inversión, se han tomado medidas intervencionistas y sobre todo se han tomado medidas de represión generalizada, que van a llevar a que desafortunadamente la economía de México, cuando se recupere, que se recuperará por supuesto, se va a recuperar de manera más lenta. Los retos estructurales de México no solamente no se están reduciendo, sino que piénsalo. O sea, lo primero y gran brillante idea que se le ocurrió al señor López Obrador fue, en un mundo en el que hay sobrecapacidad en refino, vamos a construir 2 refinerías. Es que es construir cosas para la nada, ¿no? Entonces, bueno, una nueva lección que nos muestra que cuando el empresariado intenta, digamos que congratularse con el intervencionismo, empeoran mucho más las cosas. Entre construir el tema del petróleo y el tren azteca que nos están construyendo. Pero bueno, ahora que estamos quizá dentro de Latinoamérica, ¿hay algún país en el que tú ves una reacción o ves digamos, una recuperación más rápida que la media? Nosotros en nuestras estimaciones tenemos que Costa Rica, Chile y Colombia salen de la crisis más rápido y recuperan el Producto Interior Bruto perdido antes que Argentina, México, Brasil, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, seguro. Pero es verdad que hay caídas económicas importantes. Pero, claro, no es lo mismo pues, una economía como la colombiana, pues que vaya a caer un 4,7, 5%, a caer un 9, 12%, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una gran divergencia. Si vemos la paleta de países de Latinoamérica, es que tienes una diferencia entre países que también tienen importante exposición a materias primas o al cobre o a lo que sea, o a la soja, etcétera, que se encuentran con caídas y con recuperaciones completamente diferentes. Entonces, yo creo que va a haber una doble velocidad. Hay una doble velocidad en la caída, países que caen mucho más que otros, y hay una doble velocidad mucho más pronunciada en la recuperación si no nos equivocamos en nuestras estimaciones. Mira, de los 3 que has dicho, de Costa Rica, Chile y Colombia, me ha sorprendido Chile, porque bueno, Colombia estuvo el presidente, como sabes, el presidente Duque con nosotros aquí hace una semana, unos meses, y la verdad es que era un gusto oírle porque por esa política expansiva de inversión en que iba a cumplir digamos, los objetivos para el 2020, incluso ya en el 2019 se presentaban como algo ambicioso, pues la verdad es que nos transmitió esa libertad económica y apuesta por la inversión privada. Costa Rica yo creo que es un país que creo que ha hecho las cosas bien, pero Chile está inmerso en una situación política un poco más complicada y me sorprende bueno, que sea uno del top 3, ¿no? de esta recuperación. Y la razón fundamental es porque hace muchos años que el crecimiento de Chile no está tan ligado al precio del cobre y no está tan ligado a las políticas públicas. Pero es verdad que hay importantísimos retos políticos. Hay un ataque completo a Chile por parte de toda esa maraña cubano-venezolana incrustada en el engranaje político de Chile, pero es verdad también que es una economía en la que la iniciativa privada sigue siendo muy fuerte y además muy innovadora, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto, yo escribí un artículo en el Mercurio contando
mis preocupaciones por las derivas dentro de Chile, pero a pesar de todo, la evidencia, por lo menos de lo que va de año y de la recuperación, es que es mejor. ¿Mm? Como siempre, en una pandemia, en situación de crisis, siempre pensamos digamos, en vencedores, ¿no? En quién vence o quién gana y quién pierde. Una de las dudas es si esta pandemia, esta crisis económica, ¿crees que al final es muy directa, ¿no? Una de las preguntas es si el famoso Foro de San Pablo puede salir fortalecido o tiene algún tipo de beneficio de esta situación. No, porque si hay algo que es espectacular del comunismo y del socialismo es que a pesar de tener el control en muchos casos de muchos medios de comunicación y de una parte importante de la academia, fracasa ante la evidencia. Entonces, la evidencia nos está mostrando en tantos países que no creo que vaya a haber ese digamos, ese nivel. Lo que es verdad es que, por supuesto, ahora mismo ver las cosas de manera negativa no es difícil, ¿eh? Pero también es cierto que los ciudadanos no son tontos y que los ciudadanos están viendo en países como España, países como Portugal y Grecia, que es que hay grandes diferencias en las políticas cuando lo que tú haces simplemente es dejar respirar a los que crean empleo. Y pues al final siempre pensamos, ¿no? A lo mejor dice, oye, tenemos el Foro de San Pablo por una parte y después aquí en España, quizás, bueno, en España, en Europa, miramos un poco más a China y Rusia, ¿no? Yo creo que son los países que siempre hemos mirado como diciendo, se recuperan antes, nos van a comprar ese miedo, ¿no? Al intervencionismo chino. No, pero ¿sabes lo que pasa? Mira, yo recuerdo en los 80 tenía había toda una cantidad de literatura que decía que los japoneses lo iban a comprar todo. Sí, sí. Y se iban a invadir todo. Y no sé si pues sois todos muy jóvenes, pero había una serie de televisión que se llamaba Shogun, también de una novela, y la primera película de Die Hard de Bruce Willis era sobre una empresa, había una empresa japonesa que lo había comprado una norteamericana, etcétera, todo esto, ¿no? Entonces, las teorías de la conspiración siempre las hay, claro. Pero hay una cosa que es, desafortunadamente para los intervencionistas, una evidencia empírica. El dinero va donde hay oportunidades, no donde hay control. Donde vas es donde hay oportunidades, donde se te deja respirar. Esto es como un jardín. El dinero, donde va, en un jardín, las plantas no crecen si no hay oxígeno. El dinero no crece si no hay oxígeno. Entonces, cuando tú tienes políticas intervencionistas, Rusia no lleva a cabo políticas intervencionistas, lleva una política de un capitalismo, digamos, un poco pues, corporativista, ¿no? Pero Rusia, no olvidemos, es un país maravilloso, enorme, fantástico, pero tiene el Producto Interior Bruto más o menos de España. China es un país que está creciendo desproporcionadamente vía qué deuda y vía qué deuda externa. Eso siempre acaba pasando factura. Entonces, me temo que esos flujos luego vuelven hacia los países en donde hay más oxígeno. Si China abre su economía en vez de cerrarla y Rusia abre su economía, pues participarán de ese progreso, ¿no? Yo creo que no hay que entrar en ese tipo de teorías de conspiración. Cuando hablabas de oxígeno, me viene en mente Argentina, ¿no? Yo creo que Argentina es uno de los países que parece ser que se está quedando un poco más con la presión que tiene el tema del dólar y la situación que se encuentran. Yo creo que... ¿Cómo ves? Yo hay una cosa en Argentina que me enerva, me vais a perdonar todos los que nos estáis viendo, que es cuando se habla de la fortaleza del dólar. ¿Cómo que la fortaleza del dólar? El colapso del peso. El dólar no está fuerte, lo que está es enormemente débil el peso. ¿Por qué? Porque están imprimiendo, el Banco Central está aumentando la masa monetaria 7 veces más que la Reserva Federal con una demanda decreciente. Entonces, cuando yo veo en un medio de comunicación, veo muchas veces a mi querido Javier Milei, a mi buen amigo José Luis Esper en las televisiones que escuchan, ¿qué le parece la fortaleza del dólar? ¿Qué fortaleza del dólar? Si el dólar lleva 5 años sin moverse con respecto a sus principales monedas, lo que hay es un colapso del peso.
Y el colapso del peso es porque no existe demanda en Argentina por parte de los inversores, de los ciudadanos, de pesos. Los ciudadanos argentinos, no sé si lo sabéis, son los mejores gestores de foreign exchange en la City, en Wall Street. ¿Sabéis por qué? Porque están acostumbrados desde chiquitos a dólar blue, dólar green, para aquí, bam, bam, bam. Y sobre todo porque no son tontos. Saben que la política monetaria tiene un objetivo y un objetivo único, que es la destrucción del poder adquisitivo, de la moneda y de los ahorros reales. Por eso los ciudadanos argentinos ahorran ¿en qué? En dólares, no porque sean malos, sino porque son listos. Nosotros en Argentina lo hemos vivido de cerca, hemos visto esa preocupación que tenemos en Argentina, sobre todo es por la empresa, ¿no? La empresa argentina, que es lo que somos, tenemos. En Argentina tienes la evidencia de la implantación por parte de distintos partidos, pero sobre todo del peronismo, de una política extractiva y confiscatoria a la vez, en la que todo el que produce está penalizado y todo el que detrae está subvencionado. Entonces tienes la presión fiscal más alta de toda la región, mientras tienes a la vez la constante destrucción de las oportunidades para invertir porque se te confiscan, sea vía inflación o vía cepo, los ingresos. Entonces, claro, los productores, la gente que quiere crear empleo y quiere crear riqueza, sabe que se le está expropiando constantemente para mantener. Bueno, cuando sacas en las redes sociales, yo tengo una cuenta en inglés para mis seguidores del resto del mundo, cuando sacas el porcentaje de empleo público con respecto a empleo privado de las provincias de Argentina, la gente no se lo cree. No se puede creer que haya 7 provincias en las que haya más empleo público que privado. No se pueden creer que la media supere el 30 y tantos %. Entonces, el problema de Argentina es que tienes un sector público que está funcionando en vez de como servicio para la sociedad civil, está funcionando como extractivo de una economía que tiene un enorme potencial, un maravilloso capital humano y sin embargo se le está constantemente poniendo escollos, ¿no? Básicamente no vemos mucho cambio, un déjà vu con el antiguo gobierno Kirchner, ¿no? No ven que vayan a modificar ninguna. No, claro que hay un cambio, es a peor. Si Bueno, nosotros, me refiero en el sentido positivo, ¿no? si nosotros vemos el nivel de intervencionismo y de destrucción monetaria y fiscal que llevó a cabo Kicillof en la época de Kirchner, la hizo con mucho miedo. ¿Por qué? Porque sabe que no funciona y segundo, porque no sabía que tenía, digamos, vía libre. Ahora se sienten con vía libre. Mucho cuidado, ¿eh? Una de las preguntas que tenemos aquí, de Fred Hilo, creo que hace una pregunta interesante. A ver, la figura de la OMS, al final ha sido una de las figuras importantes de toda esta crisis, y sus asociaciones con China, Soros, Gates, con los contratos. Pero yo creo que ha sido una gente. No caigáis en teorías de la conspiración. Si, sobre todo, o sea, yo no sé cuáles son los intereses o la falta de intereses del señor George Soros. Lo que sí os sé decir es que yo he trabajado en los mayores fondos del mundo, en el mayor fondo del mundo, y que si hubiese un gestor que pone dinero en una iniciativa equivocada y que no va a funcionar, inmediatamente aparecen 7 tan importantes o mayores que él que le hacen perder su dinero. No caigamos en eso. Lo que está ocurriendo no es tanto una teoría de la conspiración maquiavélica de controlar el mundo como una combinación de errores de consenso, ¿vale? Que es el estar constantemente en las organizaciones supranacionales, como es el caso de la OMS, no es un ente independiente. En realidad, tiene que estar consensuando con el gobierno que está generando un problema sanitario lo que va a decir. Esto es curioso, ¿no? Pero pasa también con el Fondo Monetario Internacional, pasa también con el Banco Mundial. Entonces, las organizaciones supranacionales
no son, no es que estén en una especie de teoría conspirativa, es que son la evidencia del fracaso del consenso diplomático. ¿Mm? Del consenso diplomático cuando tú sabes que una cosa es que tú llegues a acuerdos desde la lógica y otra cosa es que tú tengas que llegar a un mínimo común, denominador de todo con todo. La Organización Nacional, la ONU, el Banco Mundial, la OCDE, etcétera, nos muestran eso. Claro, si tú para todo lo tienes que diluir a la media del mínimo común y tienes que llegar a soluciones diplomáticas con todo el mundo, en realidad no estás ofreciendo soluciones reales para nadie. Y una pregunta de Mariano, dice, el impacto de la migración de personas, ¿no? Y de capitales en el momento de, yo creo, la reacción o la recuperación de cada país. Dice aquí, como consecuencia de la brecha entre países y que hayan hecho bien o no las cosas. ¿Eso se está planteando, se está teniendo en cuenta? Hombre, claro, claro. Los que no lo están teniendo en cuenta son los gobiernos. Los gobiernos piensan que el dinero y el capital y la inversión va a ser exactamente igual en su país, hagan las cosas bien o hagan las cosas mal. Está equivocado. O sea, un inversor en el mundo tiene toda la paleta de países donde decidir invertir. E invertir en sí mismo ya es tomar riesgo. De toda esa paleta de países, dices, donde yo voy, ya estoy tomando riesgo a la hora de invertir, donde el riesgo político y regulatorio además sea menor. Es que es de libro. Bueno, pues Daniel, yo creo que con esta habíamos acabado. Yo darte las gracias, evidentemente, de la Fundación Internacional para la Libertad y la Fundación Libertad Argentina. Darte las gracias por tu tiempo, por estas explicaciones que nos han servido mucho. Y nada, yo creo que doy paso si Gerardo se querrá despedir. Y un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, seguid defendiendo la libertad y si os gustan mis opiniones podéis encontrarme en mi canal de YouTube, en mi página web y en Twitter. Muchas gracias. Lo haremos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Juanma. Chao. Chao.